lo que queremos hacer es revisar las correcciones y los halagos de Pablo a las iglesias a las que él escribió, como una forma de nosotros aprender. Si Pablo elogia a una iglesia, yo quiero imitarla. Si Pablo corrige una iglesia, yo quiero evitar lo mismo que él está corrigiendo. Y esa es la idea que nos hemos propuesto en esta serie, de ir revisando poco a poco a lo largo de las cartas de Pablo cada una de las correcciones y de los halagos que él le hizo a las iglesias a las cuales le escribió. Algunas lecciones generales, cuando uno entiende que las cartas tienen correcciones y halagos, algunas conclusiones que la vimos en la primera sesión. La primera es que toda iglesia tiene cosas elogiables y otras corregibles. O sea, el hecho de que Pablo escriba a través de sus cartas con cosas que corregir y cosas que exhortar, pues nos da una indicación de que toda iglesia necesita mejorar cosas y otras cosas necesita reforzarlas porque son buenas. Y eso es una realidad para nosotros también. Ninguna iglesia es perfecta, por bonita que parezca, por bien estructurada que parezca, por preparado que sean sus pastores, ninguna iglesia es perfecta. Y todos nosotros vamos a recibir de esa iglesia decepciones hasta cierto punto, no son intencionales muchas de ellas, o frustraciones o cosas que la iglesia no está supliendo adecuadamente porque vivimos en un mundo caído y la iglesia se encuentra en un mundo caído y por lo tanto estamos en presencia de iglesias que tienen que mejorar. Eso implica entonces que toda iglesia, así como nosotros también a nivel personal hay cosas que tenemos que trabajar, todos y cada uno de nosotros, así también todas y cada una de las iglesias tienen cosas que trabajar, cosas que mejorar, cosas en las cuales crecer. Y eso es otra conclusión de esta serie que estamos revisando. La combinación de indicativos e imperativos en casi todas las cartas nos indica la necesaria relación entre fe y práctica. Básicamente un indicativo es: tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Eso es un indicativo para mi vida. Un imperativo es: bueno, si tú eres un hijo de Dios, vive entonces como un hijo de Dios. Si somos hijos de la luz, pues sé entonces en tu práctica, en tu vida diaria, un hijo de la luz. Entonces Pablo usó mucho esa combinación de indicaciones en nuestra vida, de realidades, y nos exhortó a vivir esas realidades. Si hemos sido salvados y crucificados por Cristo, hemos sido crucificados en Cristo, o sea, nuestra carne fue crucificada en Cristo, pues entonces no dejemos que el pecado reine en nuestras vidas. O sea, el indicativo es que hemos sido crucificados, el imperativo es: no dejemos que el pecado se enseñoree de nosotros. Y él usó mucho eso en sus cartas. Y por último, esta serie revela nuestra necesidad de instrucción y vida en comunidad para el crecimiento. Pablo escribió esto a iglesias. Pablo escribió muy pocas cartas a individuos para resolver cosas particulares, pero todas las cartas de Pablo, la mayoría de ellas fueron escritas a iglesias. Por lo tanto, el cristianismo, se supone que se vive en comunidad, en familia. Nosotros estamos llamados a ser una familia espiritual. Dios nos llama a tener entre nosotros amor fraternal, amor entre familia, como si fuéramos familia. Cristo en un momento dado lo buscan y le dicen: te buscan tu madre y tus hermanos. Y él le dice: bueno, pero ¿quiénes son mi madre y mi hermano? Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, la relación de familiaridad ahora es definida más porque todos servimos a un mismo Señor, porque todos somos hijos de un mismo Padre celestial. Y entonces estamos llamados a vivir nuestro cristianismo en familia. Y eso es la quinta conclusión. Nos revelan que el cristianismo se vive en hermandad. Esas son algunas conclusiones generales de la primera sesión que nos ubican en dónde estamos y qué es lo que hemos estado hablando. En relación entonces a lo que vamos a ver hoy, esto es un resumen de todos los elogios de Pablo a la iglesia de Tesalónica en sus dos cartas. Esto es todo lo que Pablo les elogia a ellos. Y vamos a ir uno por uno viendo esos elogios y aplicándolo a nuestra vida. ¿Qué significa, qué implica para nosotros a nivel personal y a nivel de iglesia, a nivel de congregación? Yo lo voy a leer rápidamente para luego entrar en detalle.
En el primer capítulo, él habla de que ellos tienen una obra de fe, vuestro trabajo de amor y firmeza de vuestra esperanza. Él da gracias a Dios por esas tres cosas, por su obra de fe, por su trabajo de amor y por la firmeza de vuestra esperanza. Pepe habló de eso la semana pasada. Luego, él le da gracias a Dios también porque ellos han recibido la palabra con gozo, a pesar de la tribulación, y se convirtieron o se convierten en ejemplos para otros. Ese es otro elogio que él les hace. Ustedes han recibido la palabra en medio de una gran tribulación, y no solo eso, sino que la han vivido y entonces ahora son ejemplo para otras iglesias. Otro elogio en el mismo capítulo 1 es que saliendo de ellos la palabra ha resonado en toda la región de Macedonia y Acaya, que era una región anexa o contigua a Macedonia. También en el capítulo 2 recibieron la palabra de Pablo como de Dios, no como palabra de hombre, sino como de Dios. También en 1 Tesalonicenses 4, Pablo habla de su santidad personal y de que están viviendo en pureza sexual, aunque les dice que hay que seguir creciendo en esa área. En 1 Tesalonicenses 4, 9, les dice que les da gracias al Señor porque ellos están practicando el amor fraternal con los hermanos. Y por último, ellos son una iglesia que se dan aliento y se exhortan mutuamente. Si ustedes leen esa lista, a simple vista, todas son cosas que nosotros quisiéramos poseer como individuos o desarrollar como individuos y como iglesia. Entonces vamos a ir ahora en orden, uno por uno, viendo qué implicaciones tiene esto. Las dos primeras yo las voy a pasar un poco rápido porque ya Pepe la semana pasada habló de ellas, pero como una forma de terminar completo la carta, no quería dejarla fuera, sino que voy a hacer algunos comentarios de estos dos primeros elogios. Pablo le dice a Tesalónica que ellos ya están haciendo esto. O sea, estas son cosas que él elogia de ellos. Estas son cosas que ustedes están viviendo. Ustedes tienen un trabajo, una obra de fe, tienen un trabajo de amor y tienen una esperanza firme. Y específicamente, así dice el versículo: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él le da gracias a Dios por estas cosas. Tres aspectos hay ahí que vimos la semana pasada. Hay una fe que se manifiesta, una obra de fe. O sea, su fe no es una profesión, su fe se manifiesta en su vida, su fe se vive. O sea, la vida que ellos llevan individualmente y como iglesia es evidencia de lo que ellos creen. Y esa es la implicación de ese concepto de obra de fe. Es una fe que se manifiesta. Y obviamente, ese es el gran tema de Santiago. La epístola de Santiago, todo su gran tema es que nosotros los creyentes se supone que deberíamos vivir la fe. Nuestra fe debería tener obras que hablen de lo que nosotros creemos. Y ese es el concepto que se usa aquí, que Pablo elogia. La pregunta para nosotros es: ¿está tu fe produciendo frutos concretos? ¿Puede la gente deducir lo que tú crees a partir de la forma como tú vives? ¿Puede la gente deducir eso? Es claro que tú tienes una relación con Cristo, una relación transformadora con el Señor. ¿De qué manera la gente se percata que tú eres un hijo de Dios? ¿Por las oraciones que haces o por los principios bajo los cuales vives? La oración puede ser un acto religioso. Todo el mundo puede orar. Cualquiera puede leer la Biblia. La pregunta es si esa oración y esa Biblia yo la leo como un producto de una relación transformadora con el Señor y que se manifieste en mi vida. Ese es el primer concepto. Lo otro que él les elogia a ellos es el trabajo de amor. El trabajo de amor, un amor trabajado, un amor que se esfuerza. Y Pepe decía con mucha razón la semana pasada que el concepto tiene que ver con que el amor requiere muchas veces esfuerzo.
Jesús hablaba de esto en Mateo, en su Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, cuando él decía que, bueno, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tenéis? Eso es lo que todo el mundo hace. Casi todo el mundo nace con ese chip, con ese sentimiento natural de amar a aquellos que le aman, que lo tratan bien. No, la evidencia de que tú tienes un nuevo corazón, la evidencia de que tienes un corazón como el de Dios, que tú eres un hijo de Dios, es que tú ames a aquellos que no te aman a ti de la misma manera, que no te tratan a ti como tú quieres ser tratado. ¿Cómo tú entonces puedes devolverle a ellos un amor? Bueno, eso requiere esfuerzo. Ojo, Cristo no dice que eso es fácil, eso es difícil. De hecho, es tan difícil que eso es el fruto del Espíritu en nosotros. No es algo que yo manufacturo, no es algo que yo produzco, es algo que yo en comunión con Dios, siendo transformado por la acción de su palabra en mí, yo voy a comenzar a evidenciar cortesía y amabilidad por aquellos que me maltratan incluso, por empleados que me incumplen, por pastores que no me corresponden o por una pareja que no me corresponde. Sucede que ahora fluye de mí, por mi relación con Cristo, por mi relación con su palabra transformadora, fluye de mí un amor hacia ellos, un trato cortés, un trato amable. Ese es el amor, el trabajo de amor que Pablo les elogia a los tesalonicenses. Y por último, les dice que hay una firmeza de su esperanza. Ellos han puesto su esperanza en aquello que es trascendente. Recientemente leí la cita de C.S. Lewis que decía que si tú no quieres que tu esperanza sea débil o sea frágil, no la ponga en cosas temporales. Qué conclusión tan lógica, ¿eh? Que es una cosa como que se cae de la mata. Es algo tan evidente. Si tú no quieres que tu esperanza, que tu gozo sea frágil, no la pongas en cosas que son temporales. Amén. Y esta gente tenía su esperanza firme, no porque ellos se aferraban firmemente a la esperanza, sino porque su esperanza estaba puesta en cosas firmes. ¿Se ven la diferencia? Yo puedo tener una gran esperanza en algo frágil. Y cuando se me va eso frágil, por más grande que sea mi esperanza, se me fue. Pero yo puedo tener una pequeña esperanza en algo firme y como no se va a mover, será firme mi esperanza. ¿Me explico? Entonces, Pablo elogiaba estas tres cosas de esta iglesia. Luego lo segundo, y entre paréntesis, aquí nos vamos a sentir, hermanos, como estamos cubriendo todos los elogios de Pablo a lo largo de sus cartas, vamos a entrar como en muchos temas. O sea, cada encuentro aquí, cada miércoles, no va a ser de un solo tema. Y vamos a sentir que hay algunos temas que nos hablan más que otros, porque hay una diversidad de cosas que Pablo trae a las iglesias a las cuales les escribe. Este es el primer elogio. El segundo elogio, que también Pepe lo trató, es este de recibir la palabra con gozo. Y dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Han recibido la palabra, Primera de Tesalonicenses 1, 6 y 7, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes. Hay una palabra que se recibe en medio de la tribulación con gozo. Eso es humanamente difícil. Es humanamente difícil yo recibir una instrucción de Dios en medio de tribulación. Imagínense que Dios en medio de la tribulación, en medio de mi tribulación me dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Eso no es fácil en medio de la tribulación, ¿correcto? Ellos recibieron las palabras de Dios en medio de la tribulación con gozo. Algunas de esas cosas fueron difíciles, pero las recibieron con gozo. Y por lo tanto, entonces llegaron a ser ejemplos. Hasta ahí ya habíamos cubierto ese material. Procedamos ahora con lo que tenemos para la noche de hoy. La tercera exhortación o elogio que Pablo le da a Tesalónica
está en su capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Voy un poquito más despacio para que lo puedan ir ubicando. El tercer elogio que Pablo les hace a la iglesia de Tesalónica es el siguiente: que a partir de ellos la palabra resuena. Dice lo siguiente: porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren la región de Macedonia. Esta es la región de Macedonia, y en Macedonia habían 3 iglesias: la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo y la iglesia de Berea. Esa era la región de Macedonia, y Acaya está aquí abajo. O sea que saliendo de ellos, su fe o lo que ellos creían se había esparcido por toda la región de Macedonia y por Acaya, a tal punto que dice Pablo que no había necesidad de hablar nada. Y yo creo que hay algunas cosas que aprender en este elogio que Pablo les dice. Él les dice en el versículo 6 que ellos recibieron el mensaje, no solamente que lo recibieron, sino que vivieron el mensaje. Ellos lo recibieron, pero lo vivieron. Y si hay algo, hermanos, que va a tener un efecto muy significativo en nuestro testificar, en nuestro trabajo de propagar el evangelio, es la vida que nosotros llevemos. No hay manera de que nuestro mensaje sea convincente a menos que no haya una consistencia en lo que nosotros vivimos. Obviamente esto no es una perfección, nosotros no vamos a vivir vidas perfectas, ninguno de nosotros vamos a vivir vidas perfectas. De eso se trata el evangelio. El evangelio se trata de que somos imperfectos y esa es la razón por la que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, porque somos imperfectos. Pero la imperfección y el pecado no es la norma de nuestra vida. Son caídas ocasionales, son fallos ocasionales, son pecados ocasionales, no es la norma que rige nuestra vida. En este caso, ellos recibieron el mensaje, ellos vivieron el mensaje. Hasta ahí todo está muy bien. Nos convertimos, estamos transformando nuestra vida. Pero hay algo más que ellos hicieron. Ellos propagaron el mensaje. Nosotros hemos sido llamados como iglesia a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, a propagar las buenas nuevas de salvación. Es interesante que ese concepto que dice que la palabra saliendo de ellos ha resonado, la palabra en el original es como un eco que se esparce indefinidamente. Habla de la amplitud del mensaje, pero habla también de que ellos fueron consistentes con llevar este mensaje más allá y más allá y más allá. Cuando nosotros leemos la Gran Comisión en Mateo 28, lo que se nos dice es: id por todo el mundo, ¿verdad? Comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El mensaje no tiene límite geográfico, tampoco tiene límite temporal, porque dice que estaremos haciendo eso hasta que Cristo venga. Por lo tanto, esa palabra que el mensaje resuena en las regiones de Macedonia y Acaya y en otras. Fíjense lo que dice el texto. Vamos a ver el texto de nuevo. Miren lo que dice. Macedonia y Acaya, Macedonia era su Jerusalén, Acaya era su Samaria, sino que por todas partes, o sea, no fue en su localidad ni en su región, sino que fue por todas partes que se sintió y se conoció de su fe. Por lo tanto, Pablo dice: no tenemos necesidad de hablar nada. Recibieron el mensaje, lo vivieron, lo propagaron ampliamente, a nivel local, a nivel nacional y más allá. De hecho, Pablo dice que lo dejaron sin trabajo. Eso es una hipérbole, no tenemos necesidad de hablar nada porque ya ustedes han hecho el trabajo. Los está elogiando, les está diciendo lo bien que lo han hecho. Y este es un punto que nosotros queremos reforzar en nuestra iglesia. Desde el año pasado, como ustedes saben, hemos estado bajo una
no una nueva visión, pero la implementación de Misión Antioquía. Queremos que nuestra iglesia cobre una mayor conciencia de nuestra responsabilidad, nuestro rol de propagar el Evangelio. Y eso tiene manifestaciones a nivel de la iglesia, pero más importante que eso es cómo eso se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Es que nosotros somos misioneros, es que todo cristiano es un misionero en su entorno, en su familia, en su comunidad, en su centro de estudio, en su lugar de trabajo. Nosotros hemos sido enviados al mundo para esparcir un mensaje. No todo lo haremos igual, no todos lo haremos con la misma efectividad, no todos llegaremos tan lejos, pero donde sea que nosotros estemos, debemos hacerlo al nivel que podemos hacerlo, usando los medios que Dios ha dispuesto para nosotros. Y eso a veces nos va a colocar en situaciones de cierta incomodidad, a veces nos va a colocar en situaciones donde nos sentimos ridículos, a veces nos va a colocar en situaciones donde tenemos que asumir riesgos, porque a veces hoy es más común recibir una resistencia al Evangelio que una disposición para recibir el Evangelio. Es muy común, por ejemplo, que uno dice hoy en día, vamos a orar por tal cosa, y la gente dice, no, pero ¿por qué hay que orar? Porque hay mucha gente que es escéptica, que no recibe las cosas de Dios. Todavía en nuestro país eso es una ventaja. Aquí la gente es sumamente respetuosa con las cosas del Señor. Eso es una oportunidad para nosotros como cristianos, de hacernos presentes cada vez que tenemos la oportunidad, de hablar de la palabra cada vez que tenemos la oportunidad, sin caer en la necedad, obviamente, pero hacerlo cada vez que tenemos la oportunidad y ser intencionales. Y nuestra iglesia está haciendo lo que puede en ese sentido. Hemos hecho unos cambios en los grupos. Antes teníamos grupos de parejas cerrados, ahora tenemos dos tipos de grupos de parejas, o más bien dos tipos de grupos. Un grupo de pareja que se llama discipulado matrimonial y hay un grupo que se llama grupos de aplicación bíblica. Los grupos de aplicación bíblica son grupos donde cualquiera puede venir, sea soltero, sea casado, puede venir con su pareja, puede venir solo. La idea es que el que esté en ese grupo invite a un amigo, a una amiga, a un vecino, a un relacionado y pueda integrarse a ese grupo de aplicación bíblica. Esos grupos van a estar revisando básicamente cómo aplicar el sermón del domingo anterior. Si el domingo se predica un sermón, entonces ese mismo día a los líderes de su grupo de pareja se les manda el sermón y ellos estudian ese sermón. Y eso, digamos, eso se está haciendo en muchos grupos a nivel de la ciudad. Antes de dividir los grupos de pareja habían 20 y pico. Hoy en día siguen siendo 20 y pico, pero ahora divididos de esa manera. El grupo mío aquí, que es el grupo de jóvenes adultos, también vamos a sufrir un cambio. Vamos a sufrir un cambio donde vamos a dividir por grupos pequeños, abiertos, donde la gente puede invitar. Hace un par de semanas el grupo de jóvenes de la iglesia, de adolescentes de la iglesia, de universitarios fueron a la playa de Güibia. Y en la playa de Güibia, ¿cuánto eran aproximadamente, Joel? Como 80 jóvenes, 90 jóvenes de nuestra iglesia. Y comenzaron a hacer escenificar algunas, por ejemplo, en un momento dado los 80 se quedaron paralizados. Obviamente eso crea curiosidad. La gente se acercó la gente, comenzó a preguntar, ¿y esta gente? ¿Duraron cuántos minutos? 5 minutos paralizados, 80 jóvenes, imagínense distribuidos. Y cuando se comenzaron a mover, ¡wow! La gente gritando, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí se le predicó el evangelio a la gente. Y hubo gente que se convirtió, y hubo gente que vino al Señor, y hubo gente que... Bueno, pues gloria a Dios por eso. Todas esas cosas son formas creativas de llevar el evangelio. Estamos saliendo a las cárceles los sábados, estamos saliendo a los hospitales los domingos. Se está saliendo a diferentes lugares, de diferentes maneras, a propagar el evangelio. El pastor, de manera diferente, está con un grupo de pastores ahora en Chile, estuvo en México, estuvo en Argentina este año también, como una forma de seguir propagando el evangelio. Pero todo esto, hermanos, mi estímulo es que nosotros somos misioneros en nuestro medio. Yo quisiera ser elogiado por Pablo al decirme que en mi vida personal yo he propagado mi evangelio, o el evangelio, en mi entorno, en mi familia y más allá de mi familia. Y si todos y cada uno de nosotros nos disponemos a esa labor, yo sé que eso será un elogio que habrá en el cielo.
Y eso queremos tenerlo de parte del Señor. Ese es el tercer elogio que Pablo les da a la iglesia de Tesalónica. Cuarto elogio, receptivos a la enseñanza. Les dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Es interesante, este es el único lugar, o quizás hay otro lugar donde Pablo se refiere a su palabra como palabra de Dios. Pablo estaba consciente de la inspiración divina de su escritura. Él estaba consciente de eso. Y lo dice aquí. ¿Qué me llama la atención de este elogio? En primer lugar, ellos la recibieron, pero en el original eso es algo como general, o sea, la escucharon. Ellos no solamente la escucharon, fíjense que él dice dos cosas. Las recibisteis, si ustedes las escucharon, pero más importante que eso es lo otro, es la aceptasteis. No es el que escucha, es el que la acepta. Y esa de aceptar es literalmente, una cordial bienvenida a la palabra a mi vida. Que lo que se enseña y lo que se predica, yo lo siento como algo que yo quiero hacerlo vida en mí. Ese es el elogio que Pablo les da a esta iglesia en este caso. La aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Y dice que nos cambia, que ella hace su obra en nosotros. Claro, cuando la aceptamos, le damos una bienvenida a nuestra vida, a la palabra de Dios. Ella nos cambia. ¿Cómo nos cambia? Cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra escala de valores, cambiando las cosas que nosotros perseguimos en la vida. Cuando esas cosas cambian, cuando mi manera de pensar y de ver la vida cambia, yo cambio. Yo persigo cosas diferentes, yo disfruto cosas diferentes, me río de cosas diferentes, me entristecen cosas diferentes, yo actúo de manera diferente. Pero aquí hay una recepción y una aceptación de la palabra. Cuando alguien habla desde un púlpito, desde una silla, en un grupo pequeño, cuando alguien habla fielmente de la palabra, ¿cuál es mi disposición realmente? ¿Cuál es mi disposición? En un momento dado, o más que en un momento dado, a veces nosotros los pastores nos pasa lo siguiente, que como nosotros hemos recibido entrenamiento de predicación y de enseñanza y demás, a veces nos exponemos a una enseñanza y lo que estamos es criticando o observando la manera como él lo está haciendo y no lo que está diciendo. Y hay que estar como intencionalmente, no, pero espérate, no es la palabra de Dios que se está predicando, no es si es un buen predicador, no importa si es un buen o un mal predicador, lo que importa es si está siendo fiel a la palabra de Dios. Si él está diciendo lo que ahí está diciendo, Señor, ¿qué tú me tienes que decir a mí? Quizás no es el mejor orador, pero puede ser que emita un principio que sea profundamente transformador para mí. Entonces a veces nos pasa eso, ¿no? Que estamos más pendientes de cómo está estructurado, del entretenimiento dentro del mensaje, más que del poder transformador en el mensaje. Estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir. Su palabra es literalmente como una espada de dos filos, que discierne nuestros pensamientos y nos dice lo que somos y lo que necesitamos cambiar. Quinto elogio: obediencia en el medio del sufrimiento. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos.
Ellos eran imitadores de Pablo, también eran imitadores de las iglesias en Judea. Eran iglesias, tanto Pablo como las iglesias en Judea, eran iglesias que habían sufrido mucho. Y si hay algo que nos tienta, hermanos, hacerle infiel al Señor es el sufrimiento. Lo primero que nos llega a nosotros es la tentación a la queja. Inmediatamente nosotros estamos sufriendo, la tentación a la queja está muy presente en nosotros, a la inconformidad, al descontento. Eso es quizás, si ustedes se leen el libro del Éxodo, donde todo el desierto fue como un gran sufrimiento para el pueblo de Israel, la palabra que más sale es murmuración. Y murmuraban contra Moisés y murmuraban contra Dios. Y Dios dice en un momento dado que está cansado de la murmuración de su pueblo. Y eso sencillamente es en el original queja. La insatisfacción de mi situación. No me parece que Dios está haciendo lo que debe hacer. No me gusta cómo está dirigiendo mi vida. No me gusta cómo está dirigiendo las cosas. No me gustan las cosas que me están sucediendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué ahora? Y siempre pensamos, si vemos las dificultades y los sufrimientos, como desdichas. Los sufrimientos para nosotros normalmente, para el ser humano, es una desdicha. Pero desde la perspectiva de Dios, no son desdichas. Son, como decía Fausto hace un momentito, maneras en las que Dios nos disciplina, nos cambia, nos transforma. En Romanos 8:28, que es un versículo sumamente conocido, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces lo decimos, pero si tú te pones a pensar detenidamente en ese versículo, para mí, ese es el versículo más extraordinario de la Biblia en cuanto a cómo yo debo ver mi vida. Ponte a pensar en que todo, Dios tiene la capacidad para que todo lo que te sucede, absolutamente todo, Él lo hace que te beneficie, que te favorezca, que te cambie, que te transforme. Todo. Nada es casual, nada es circunstancial en tu vida. Nada pasó porque, sí, puede ser que Él haya usado una equivocación tuya, un error tuyo, todo eso, pero al final, como hijo de Dios, Dios se ha comprometido a que todo Él lo hace que favorezca tu vida, que te haga crecer. Esta gente obedeció en medio del sufrimiento, vio su sufrimiento no como una desdicha, sino como una providencia de Dios. Y lo vivió así. Y pudo gozarse en medio del sufrimiento. Y ese es un elogio que Pablo le da a esta iglesia. Otro elogio que está también en Primera de Tesalonicenses está en 4:1. Habla de las vidas puras. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. En estos versos quiero hacer una observación. Hemos estado concentrándonos normalmente en aquellas cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia. Esto es algo muy personal, pero quise incluirlo por lo importante de ese tema hoy en día en la iglesia. Y cuando vemos lo que esta no es la única observación que Pablo le dice a ellos, como fíjense que dice en el versículo 1, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar. Pablo le ha instruido muchas cosas a ellos, pero este es un punto particularmente importante. El tema de la inmoralidad sexual, que en el original es porneia.
de donde nosotros obtenemos la palabra pornografía. Incluye un amplio rango de inmoralidad sexual y es todo aquello, brevemente resumido, toda sexualidad vivida o experimentada fuera de los límites del matrimonio, bíblicamente es pecaminoso. Toda sexualidad vivida o experimentada fuera de los límites del matrimonio entre un hombre y una mujer, quiero agregar, es inmoralidad sexual, es porneia. Es todo ese mundo. La sexualidad no es pecaminosa en sí misma. Es pecaminosa fuera de los límites en los cuales Dios la ha dispuesto y la ha permitido. Dios no está en contra del placer, Dios está a favor del placer. Dios creó el placer. Cuando Dios pone límites, Él no está poniendo límites a mi placer, Dios está poniendo límites a que yo me cuide para disfrutar del placer que Él ha preparado para mí. Es totalmente diferente. Y eso era una concepción, y muchos de nosotros venimos con esa concepción porque venimos de la iglesia tradicional, donde la sexualidad es algo pecaminoso, es algo malo, es algo... incluso hay gente que asocia el pecado original con el pecado de que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales, cuando en realidad, o sea, eso fue algo instruido por Dios, multiplicaos la tierra y llenad la tierra. ¿Y cómo lo iban a hacer si no tenían relaciones? Eso es algo que Dios lo proveyó. Pero este tema de la sexualidad, hermanos, es un tema particularmente difícil hoy en día en la generación en la que vivimos. Nosotros vivimos en una generación que ha perdido toda inhibición, toda vergüenza, sentido del pudor en cuanto a lo sexual y en cuanto a lo visual, sexualmente hablando. Es absolutamente desinhibido que está la generación actual. Y por eso hablamos en esos términos, porque yo no estoy diciendo nada nuevo desde aquí. Nada que nosotros no hayamos visto o escuchado. Entonces tenemos que ser muy, muy observadores y muy precisos en la manera como nosotros nos vamos a proteger de esto. Y aunque no voy a desarrollar el tema ampliamente, algunas cosas que quisiera comentar con relación a este punto que Pablo les está diciendo. Primero, él usa dos términos ahí en ese texto, dice, os rogamos y os exhortamos. El exhortamos es más que una solicitud, pero menos que un mandato. O sea, es como que Pablo está desde su posición de apóstol diciendo, oye, esto es algo, se lo estoy diciendo encarecidamente, esto es algo tan importante. Esto es algo que ustedes tienen que observar. Y ahora es que él le detalla lo que él está diciendo. Le dice en el versículo 3, esta es la voluntad de Dios. O sea, a veces he leído varios libros de la voluntad de Dios, en búsqueda de la voluntad de Dios. Hay uno que dice, ¿y la voluntad de Dios qué? ¿Y dónde la encontramos? En fin, hemos leído muchos libros de la voluntad de Dios. Y si hay un versículo que indique en toda la Biblia, esta es la voluntad de Dios. ¿Ustedes quieren saber algo que Dios quiere? Pureza sexual. Eso es algo que Dios quiere en nuestra vida. Pureza sexual. Entonces es una exhortación del apóstol. Esta es la voluntad de Dios explícitamente. Les dice que cada uno sepa mantener su propio vaso. ¿Cómo es que dice el término? Es que yo no lo puse ahí. Si alguien me puede leer ese texto, que cada uno sepa mantener su propio vaso en santificación, ¿correcto? Y honor. No en pasión, eso es Primera de Tesalonicenses 4, correcto. 4:1, dice, busqué Primera de Timoteo, perdonen. Primera de Tesalonicenses 4, desde el versículo 1. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí hay una discusión de qué es el vaso, si es la esposa o es el cuerpo.
vamos a suponer que no haya una definición, que se mantengan puros sexualmente, no cambia el sentido, puro sexualmente. Yo creo que el sentido es vaso ahí, significa, porque en la palabra para vaso es la misma palabra para esposa en el original griego. Entonces, yo entiendo que el contexto indica que vaso es el cuerpo, que sepamos mantener nuestro propio cuerpo en santificación. Porque si hacemos esa palabra esposa, significa que Pablo le estaría hablando a hombres solamente, como si fueran ellos los únicos que padecieran de este problema. Pero la extensión del mandato es más que hombres, es también a mujeres. Por lo tanto, yo creo que una traducción de sepa mantener su propio cuerpo en santificación y honor. Pero ahí lo que quiero rescatar es que hay que ser intencionales, cada uno que sepa mantener su propio cuerpo en santificación. Tenemos que ser intencionales con esto. O sea, hay cosas que tenemos que proponernos para mantenernos puros sexualmente hablando. No es un milagro del cielo que va a caer. Es una proposición de vida, de ser puros para Dios. Podemos orar para que Dios nos fortalezca, que Dios nos mantenga alerta, pero la pureza sexual no es un milagro. Es un proceso de santificación. En la medida que yo me rindo y rindo mis deseos y rindo mis pasiones y le digo, Señor, yo quiero morir a todo eso, ayúdame. Y pongo límites sabiendo que tengo todavía un cuerpo caído. Entonces, primero, Pablo lo exhorta. Segundo, le dice, esta es la voluntad de Dios. Tercero, le dice, sean intencionales. Les dice también el versículo 8, por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Esto es una instrucción fuerte. Rechazar esto es un rechazo a Dios, es un desafío a Dios, como lo es todo pecado, pero Pablo lo pone en este contexto. Y también les dice, de hecho, Dios juzgará la impureza. Que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Y esta situación, hermanos, de pureza e impureza sexual es particularmente difícil en nuestro tiempo. Algunas recomendaciones prácticas que lo he visto en mi propia vida y lo he visto en la vida de otros y lo he leído y lo he asimilado y lo he meditado. ¿Cómo podemos mantener nuestro vaso? ¿Cómo podemos mantener nuestro cuerpo en santificación y honor para Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo? Como les dije, no es un milagro, es algo que hacemos en la medida que nos rendimos a Dios. Lo primero es consumir la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y en varias ocasiones he tenido la oportunidad de hablar de este tema y yo no he visto algo que tenga un efecto más potente contra la inmoralidad, no solamente sexual, sino del pecado en nuestra vida, la sensibilidad al pecado, que yo sentarme todos los días a leer la Biblia. Tan simple como eso. A leer la Biblia, 3 capítulos, 4 capítulos, leerse un libro completo, una carta de Pablo. Filipenses tiene 4 capítulos, Tesalonicenses tiene 5, 4. Ustedes leen la Biblia y hay un efecto purificador increíble en nosotros. Y el salmista lo decía, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. El viernes pasado o antepasado yo les exhorté a los jóvenes del M aquí, basado en una serie de cosas. La realidad es que la mayoría de los cristianos no ha leído la Biblia completa nunca en su vida. Esa es una realidad. Quizás aquí varía eso porque hace un tiempo nosotros tenemos un estímulo a la iglesia de leer la Biblia en un año, pero hay muchos cristianos que no lo han hecho. Consumir la palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestras vidas. Número 2, con relación a esto de la parte sexual, la inmoralidad, di no al consumo mínimo. En Efesios 5:3 dice, inmoralidad y estas cosas ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a santos. O sea, lleven eso a la vida práctica.
inmoralidad sexual, que ni siquiera se mencione, que ni siquiera se vea, que ni siquiera se expongan a esto. A veces hay gente que dice, bueno, pero el consumo, cuando habla de bebidas alcohólicas, dice, pero el trago social, yo soy un bebedor social. Hay gente que consume inmoralidad sexual socialmente, que cree que ese tipo de exposición no le va a hacer daño a su mente y a su corazón. Y una forma que nosotros tenemos es decir no al consumo mínimo. Sabemos que, fíjense que lo que yo puse primero fue el consumo de la palabra de Dios. El consumo de la palabra de Dios nos va a cambiar. ¿Saben lo que va a pasar? Que mi deseo va a cambiar. En la medida que la palabra de Dios me cambia, yo no voy a querer ver esas cosas. Ojo, pero mientras eso llega, yo tengo que poner una regla. ¿Me explico? Nosotros somos más pro cambio de corazón que pro reglas, pero las reglas son útiles en lo que llegue el cambio de corazón. No al consumo mínimo. Porque sucede con la impureza que lo que sucede con las drogas, que es adictivo. Y un consumo, aunque sea pequeño, de una sustancia adictiva, te genera un deseo para consumir más la próxima vez. Eso es lo mismo que yo estoy diciendo ahí, que imagínense que estamos hablando de la cocaína, yo le diga no consuman nada de cocaína si ustedes no quieren caer en la adicción de la cocaína. Para nosotros eso es obvio. La impureza sexual es igual. Se han hecho estudios neurológicos y demás, el efecto que tiene la impureza sexual en la mente de las personas es similar al efecto que tiene una droga, neurológicamente hablando, físicamente hablando. Pero no estoy hablando de eso como tema general, estamos hablando de las exhortaciones y elogios de Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Ok, sé drástico con la impureza. Mateo 5:29 dice, si hay un ojo que te es motivo de pecado, sácatelo. Yo no puedo poner eso de otra manera. ¿Qué tan drástico tú tienes que ser con el pecado y yo tengo que ser con el pecado? Bueno, Cristo dice en Mateo 5, si algo te es motivo de pecado, sácate el ojo, córtate la mano. Wow. Rinde cuentas a un amigo, no a tu canchanchan, a una persona que tenga más madurez espiritual que tú, a un pastor, a un líder de grupo pequeño, a alguien que te pueda llamar la atención, a alguien al cual tú sientas vergüenza de decirle lo que hiciste. Porque el rendir cuenta entre uno que te dice, no te preocupes, yo hago lo mismo, a mí me pasa igual, vamos a orar. ¿Qué rendición de cuenta es esa? Vamos a orar, yo te entiendo, viejo, a mí me pasó lo mismo, antes de ayer. ¿Ustedes me entienden? Gracias, hermano, gracias. No, entonces se distorsiona la rendición de cuentas. Y por último, esto sí es importante. Yo creo que ese sería el primer consejo de David. Huye del ocio. Huye de las horas solo o sola frente a la televisión, frente al internet. A las horas relax. Huye del ocio. Eso es bueno para todo pecado, para combatir todo pecado. El ocio, la mente humana ociosa es una mente que naturalmente tiende al pecado. Es increíble, pero es así. Ese es un breve paréntesis de recomendaciones de cómo mantener nuestro vaso en pureza. Consume la palabra, di no al consumo mínimo, sé drástico. Si tienes que quitar el cable, si tienes que quitar la televisión, si tienes que dejar la internet, si tienes que hacer cosas drásticas, rinde cuentas y huye del ocio. Yo creo que eso puede tener un efecto muy significativo en nuestra pureza personal en este aspecto. Entiendo que es el último elogio de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Les dice, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más.
el amor fraternal. Esta palabra amor fraternal es la palabra Filadelfia, es el amor familiar, es el amor entre hermanos, entre familia. De ahí como yo comenzaba, algunas reflexiones en cuanto a la familia de la iglesia. A veces nos cuesta conectar con la iglesia, a veces nos cuesta ver la iglesia como nuestra familia. Obviamente nosotros no vamos a relacionar con este grupo de gente completo. Dentro de la iglesia va a haber un grupo que va a ser mi grupo, que va a ser mi grupo más cercano, aquella familia dentro de la familia global de la iglesia con la que voy a tener intercambio. Pero bíblicamente la familia de la iglesia o la iglesia es una familia. Se supone que debe haber un amor fraternal entre nosotros. ¿Cómo tú definirías un amor fraternal, un amor familiar? No todo el mundo tiene una buena familia, no todo el mundo tiene amor familiar, funcional. A veces uno hace referencia a un amor familiar, de que imagínate tu familia, y la gente dice, bueno. O sea, quizás no es una buena ilustración. Pero no imagines tu familia, imagina lo que tú entiendes debería ser una familia. Porque todos nosotros sabemos lo que debería ser una familia. Que uno cuide del otro, que uno observe al otro, que uno proteja al otro, que los padres sostienen a los hijos durante un tiempo, luego los hijos sostienen a los padres también, no sé cuánto tiempo, pero hay una nutrición mutua de los miembros de la familia, un sostenimiento mutuo, una preocupación mutua de los miembros de la familia. Hay una atención a las necesidades de los demás. ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? ¿En qué está? Eso debería haber entre nosotros. Parece una utopía, pero Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Nosotros no podemos ser cercanos con todos los miembros de la congregación, lamentablemente. Nosotros también tenemos un grupo. No que nosotros seleccionamos, sino que a veces cambia un poco, pero ahora mismo hay aproximadamente 1,000 personas como miembros oficiales de esta iglesia. Más o menos un 50% de los que vienen los domingos son miembros. Queremos subir ese porcentaje, pero imagínense ustedes, no podemos ser íntimos con 1,000 personas. Eso es algo imposible. Pero por eso la iglesia tiene ministerios, tiene grupos pequeños, tiene grupos de pareja, tiene diferentes grupos para que yo me integre ahí y yo pertenezca y tenga un amor familiar con miembros de la iglesia. Hermanos, esto tiene que ser intencional, sobre todo en iglesias como nosotros. Si esto no es intencional, no se va a dar, no va a suceder. Y lo que va a suceder es que usted no va a criticar a nosotros. No, que esa iglesia la gente no busca a uno, la gente no. Porque es que no le ha pasado a ustedes en las ciudades grandes, que ustedes van caminando con miles de personas al lado y ustedes se sienten más lejos de la gente que en ningún otro lugar, más solo que en ningún otro lugar. Bueno, eso en un sentido son así las grandes multitudes y las iglesias grandes, pero no tienen por qué ser frías. Si yo hago un esfuerzo de integrarme y de moverme, de buscar y de recibir, ¿dónde yo me puedo integrar? ¿Qué grupo hay para mí? ¿Cuál es tu condición? ¿Qué edad tú tienes? ¿Tú estás casado? ¿No estás casado? ¿Tú tienes hijos? Hay un grupo en el cual tú te puedes integrar, en el cual puedes servir eventualmente, pero tiene que ser intencional. No se va a dar. Desde aquí no lo vamos a llamar fulano, fulana. Es difícil. Entonces eso es una responsabilidad que le corresponde a cada miembro de la familia, de buscar su familia y buscar dónde integrarse. Ellos lo practicaban. Sabemos que este amor que ellos tenían lo practicaban tratando de propagar el evangelio. Eso era un amor hacia los hermanos. Ellos eran gente generosa hacia los otros y era gente también que se alentaba y se edificaba mutuamente. Esto es lo que vamos a ver de último. Es interesante que Pablo le dice, es posible seguir creciendo. Yo siento que esa es un área en la cual la IBI necesita crecer. Nosotros necesitamos crecer en el amor fraternal entre nosotros, en el interés mutuo, en la atención que nos dedicamos los unos a los otros. Debemos crecer. Y comenzando con nosotros los pastores, debemos crecer. Y hay gente que ha querido sentirse cerca de nosotros, que no se siente por alguna razón. Tenemos que pedir perdón por eso. Perdónennos si hemos sido lejanos con alguno de ustedes y no hemos practicado el amor fraternal. Pero nos queda tiempo y Pablo le dice a ellos que sigan creciendo, que sigan
abundando en esto más y más, o sea que es posible mejorar, o sea que me da esperanza, que podemos cambiar esa realidad en nosotros. Por último, la última exhortación que Pablo les da a ellos, que yo creo que tiene mucho que ver con este amor fraternal, está en 5:11, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Fíjense que varias veces, tal como lo estáis haciendo, tal como lo estáis haciendo. Ese aliento y esa edificación mutua viene luego de que Pablo habla de la venida de Cristo. Algunos de ellos estaban desesperanzados por el sufrimiento que habían estado experimentando, por la muerte de algunos seres queridos, porque habían sido martirizados. Y entonces luego de una sección donde Pablo le habla de la segunda venida y donde le dice que esto es una realidad, que Cristo viene por nosotros y que los que ya murieron no se van a quedar ahí, sino que van a resucitar con Cristo. Entonces él les dice que con eso se alienten y se edifiquen los unos a los otros. O sea que una forma de nosotros edificarnos los unos a los otros es usando la palabra de Dios y recordándonos las promesas, recordándonos las bendiciones que nosotros tenemos en el Señor. Las palabras que él usa es alentaos y edificaos. Parakleite, que es una palabra similar a paracleto, que es el Espíritu Santo, y la otra edificaos. Ustedes la leen ahí, no la voy a decir porque imagínense ustedes, hoy, meite. Pero tienen ambos que ver con un consuelo, tienen ambos que ver con un construir en el otro en momentos de debilidad. Eso es que yo me dé al otro en el momento de su debilidad. Él dice que ya lo estaban haciendo y el hecho de que él les diga a ellos, sigan haciendo eso y crezcan en eso, sugiere dos cosas. Primero, para yo hacer eso, yo tengo que estar cerca y pendiente. Yo tengo que estar cerca y pendiente para yo saber cómo una persona necesita que yo lo edifique o que yo lo consuele. Yo tengo que estar cerca y pendiente y tenemos que ser intencionales con eso. Estar cerca y pendiente de un grupo que esté a su vez cerca y pendiente de mí. Y por último, sugiere dedicar tiempo mutuo. Tenemos que dedicarnos tiempo mutuamente para hacer eso posible. Ojalá el Señor nos dé la sabiduría de crecer en esto, de crecer como iglesia en esto. Y ese es el grupo de elogios. Aquí está una vez más el grupo de elogios que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica. No vamos a poder cubrir la de Filipos en el día de hoy, pero resumiendo ya como una manera de redondear lo que hemos visto: su obra de fe, su trabajo de amor, la firmeza de su esperanza. Reciben la palabra con gozo a pesar de la tribulación y se convierten en ejemplos para otros. Saliendo de ellos, la palabra ha resonado en otros lugares. Recibieron la palabra de Pablo como de Dios, en santidad personal y pureza sexual, y se les requería seguir creciendo en esto. Practicaban el amor fraternal y Pablo les decía que siguieran creciendo en eso, el amor como familia. Y por último, se daban aliento y se exhortaban mutuamente. De manera curiosa e interesante y bueno para ellos, Pablo no corrigió la iglesia de Tesalónica en nada en cuanto a la vida de la iglesia. La única corrección que le hizo fue en doctrina de los últimos tiempos, doctrina escatológica, pero en cuanto a la vida de la iglesia estaba caminando bastante bien. Pablo estaba muy agradecido por esta iglesia. A nosotros nos serviría de manera individual ir otra vez sobre las cartas de Tesalónica y leerlas personalmente y hacer un estudio personal, hacer anotaciones personales y ver lo que Pablo les exhorta ahí a estas iglesias. Yo creo que va a ser de edificación para nosotros. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet
www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.